Ich brauche Sonne. Ich brauche Luft. Ich brauche Wasser. Necesito sol, necesito agua, necesito frutas y verduras cada día. Eso dice esta campaña que se acaba de presentar en Europa, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, para potenciar los productos del campo español que aún llevan la cicatriz de la alarma desatada por la epidemia de E. coli, de la que se culpó sin motivos a nuestros pepinos. Erntefrisch für Sie. Pedro Barato, presidente de Asaja. Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué les ha tardes. parecido esa campaña? Muy buena. Está bien que empiece a haber campañas en favor de nuestras frutas y hortalizas que bastante han sufrido a lo largo de estos últimos meses. Han pasado 6 meses, algo más, de la crisis del pepino. ¿Cómo están ahora las cosas? Mal llamada crisis del pepino, la crisis del E. coli. ¿Cómo están ahora las cosas? Bueno, es una crisis que no era nuestra, es una crisis que nos culparon a nosotros. Y no solamente fue el pepino, porque en esa época no había mucha producción. Nuestra producción viene ahora hasta el mes de febrero, marzo, ¿no? Pero las consecuencias fueron muy dramáticas y de unas pérdidas económicas de todo lo español en lo que concierne al sector de frutas y hortalizas. Todo se cuestionó, cuando los que tenían que cuestionar sus alertas y sus medidas eran otros, eran los de Frankfurt, no nosotros. Y ahora se han recuperado las ventas, los precios. ¿Han cobrado los agricultores aquellas indemnizaciones de las que hablábamos? Se han cobrado algunas, sobre todo para los productores de tomate, pepino, pimiento, calabacín y lechuga son los que han cobrado algún tipo de ayuda, pero el resto no ha habido compensaciones y las pérdidas han sido tremendas. Se ha recuperado algo el consumo, pero sin embargo los precios siguen hundidos. Y ahora cuando empieza la campaña en España, pues estamos viendo cómo entra de nuevo una vez más productos de fuera de la Unión Europea, de Marruecos, a unos precios por debajo de los que están acordados y ya están hundiendo la campaña que acaba de empezar, con lo cual el sector de frutas y hortalizas ha llevado un palo tremendo este año, donde hay muchos agricultores que lo van a tener muy difícil para continuar. Y haría falta un buen esfuerzo por parte de todos los gobiernos autonómicos, nacional y también de la Unión Europea, porque es el sector más dinámico que tenemos en nuestro país y es desde luego de los que más riqueza genera y más mano de obra emplea también. Por lo tanto, esperemos que haya ayudas, porque si no, ya digo que es un sector que lo va a pasar muy mal. Pasa que las ayudas son polémicas, vamos a eso también ahora. Esta tarde se reúne otra vez el Consejo de Agricultura, los ministros de Agricultura de la Unión están hablando de esa reforma de la política agraria común, polémica, de esa propuesta del comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, de repartir las ayudas, para entendernos, por extensión, por hectáreas y no según la producción, que es como se daban hasta ahora, como se siguen dando todavía. La ministra Rosa Aguilar insistía a la entrada de la reunión, una vez más, en que van a pelear dura contra esa propuesta. Vamos a mantener una posición firme. España no está de acuerdo con el pago base porque no prima la productividad de la agricultura, y vamos también a plantear con absoluta claridad que no puede ser que a través del establecimiento del pago base al final se llegue a la confrontación entre comunidad y entre agricultores, no solo en España sino en el resto de países europeos. Bueno, al Gobierno no le gusta, ni a este ni a muchos de la Unión Europea, a la mayoría de los agricultores tampoco, pero apuntaba la ministra algo de puede haber peleas entre comunidades autónomas y entre países. ¿Eso significa que hay algunos a los que les beneficiaría este nuevo reparto, que no sé si es simplificado mucho, de ayudas a las hectáreas y no a la producción? Sin lugar a duda. Somos 27 y de luego el que menos cobra pues es el que está de acuerdo en este caso con esta propuesta. Pero yo creo que hay que hacer algo didáctico, en el sentido que nos tiene que entender todo el mundo. Todos los países más avanzados del mundo priman y ayudan a su agricultura. Nosotros estamos reclamando unas ayudas ahora mismo que, de ser el mismo presupuesto que hemos tenido durante estos años, ni el IPC hemos recuperado aquí. Por lo tanto, hay que hacer esa precisión, porque esto no es un capricho, aquí se reparten subvenciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo, para que todo el mundo nos entienda? Lo que estamos diciendo, por lo menos de Asaja y creo que de los demás, es que queremos una reforma de la política agrícola común de hacer, de trabajar, de cultivar la tierra, de arar, de echar o poner abono ahí. Una política agraria donde hemos tenido hasta hace 2 días la niña que ha sido la número 7.000 millones de habitantes en el mundo, y las previsiones son de esos 7.000 pasar a 9.000. Por lo tanto, hay que pensar en una agricultura de producir, de hacer cosas, no una agricultura de subvencionar no sabemos para qué. Y el comisario, yo creo que se equivoca
al llevarnos a una política de hacer más cosas para el mundo de la ecología, que está bien, pero no confundamos la ecología con la agricultura. Porque aquí estamos vamos a aclarar para la gente que nos sigue que otra de las medidas es primar el cultivo ecológico, dar más ayudas a los que de alguna manera... No es el cultivo ecológico, son medidas que se llaman greening en inglés, como dice el comisario y la propia ministra, pero son medidas que te hacen cumplir, para producir. Yo creo que el campo español lo hemos visto con el E. coli. A las 8 horas sabíamos dónde se había producido, cómo se había producido, qué camión había transportado, y se pierde esa trazabilidad cuando llega a Frankfurt. Por lo tanto, yo creo que aquí las cosas las estamos haciendo bien. ¿Que quieren poner más medidas ecológicas o medioambientales? Yo creo que ya son suficientes. Debe de pensar más en medidas de mercado para que la renta del agricultor suba, no se penalice. ¿Qué pasaría si finalmente se pone en marcha ese sistema de ayudas en el año 2014? ¿Qué consecuencias prevén? Bueno, pues sería un sistema absolutamente injusto para los agricultores y ganaderos productivos, para la gente que de verdad está trabajando en el sector agrario en nuestro país. O sea, el que pudieran llegar a dar una ayuda a la hectárea con independencia de si esa hectárea es de regadío, si es una hectárea productiva o es un coto de caza o una dehesa comunal o las laderas de los ríos, sin tener en cuenta si esas hectáreas han estado trabajando y han estado produciendo, nos parece sinceramente una barbaridad. Nosotros creemos que desde luego aquí quien mantiene viva la agricultura, quien mantiene viva las zonas rurales son los agricultores, los ganaderos profesionales, la gente que se dedica, las que de verdad gastan abono, sacan buenas producciones. Y en definitiva es la agricultura que necesitamos para garantizar, por una parte, la alimentación. Nosotros somos los que garantizamos la alimentación, somos los que vertebramos las zonas rurales porque estamos trabajando todos los días y mantenemos activas esas zonas rurales, y además cuidamos del medio ambiente y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos cumpliendo una serie de medidas ya obligatorias que a otros países que están importando productos aquí a la Unión Europea no se les exigen. Nosotros tenemos que cumplir una serie de condicionamientos muy importantes que lo hemos venido haciendo. Pero además nosotros estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que haga falta con el tema del medio ambiente, pero que se sepa poner en valor el trabajo que hacemos los agricultores y los ganaderos, y que se sepa valorar por la sociedad, que yo creo que la sociedad sí lo valora. Quien no lo valora es la Comisión Europea, que parece que está como envuelta en una burbuja y no sabe darse cuenta de cuál es el verdadero problema que tenemos los agricultores y los ganaderos. Veremos cómo acaba este asunto en 2014, pero ahora mismo me interesa mucho saber cómo están viviendo la crisis, porque hablamos mucho de la crisis de los mercados financieros, pero de los mercados, más allá de que a veces contamos que la especulación en las materias primas está afectando y mucho al campo, y ya no digamos a países que ni siquiera pueden comer por este problema, ¿cómo les está afectando esta crisis? Pues la crisis en el sector agrario, no somos ajenos a la crisis general, pero nosotros llevamos dos, la general y la nuestra en particular, que ya es estructural. Este año los precios del sector agrario, pues bueno, no han ido mal en determinados sectores, pero aquí llega la alegría, en casa del pobre dura muy poco, porque ese incremento que hemos tenido, por ejemplo, en los cereales, el fertilizante que estamos utilizando para la campaña siguiente ha subido más del 39%. En la energía, en algunos casos, ha subido el 300%. Estamos ya en niveles de gasóleos, estamos ya en torno al euro en el sector agrario. Y nosotros nunca podemos repercutir. Los precios nunca los podemos repercutir. Y, por lo tanto, la crisis es general, y luego pues una crisis donde lo que es el ciclo financiero y económico pues está francamente mal, porque no hay dinero como había antes para adelantarnos a esa campaña que tenemos, ¿no? Pero me gustaría matizar a las palabras que se han dicho. Nosotros la crisis es tan sencilla que es lo que puede ocurrir con esta política agrícola común. Estamos en un 5% de población activa. Podemos llegar al 2% de población activa. Nosotros estamos en el 80% del territorio español y de la Unión Europea. Pues se puede quedar que estemos en un 40%. Por lo tanto, va muy ligado la economía con todo el tema social y con todo el tema de la utilización del territorio. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, y luego eso se sufre, y desde luego la renta año tras año ha ido cayendo en torno a un 7%. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, muchísimas gracias por venir. Se me va ido el tiempo y quería haber tocado otro tema muy sensible. Les emplazo para otro día, que son el aumento de los robos en el campo. Cuando usted quiera, porque eso sí que es desagradable. Eso sí que es desagradable y muy grave. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, les espero otro día, de verdad. Gracias. Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que volvemos con más economía en profundidad.